y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me sugirieron algunos de ustedes, y la verdad después de que lo investigué como que entendí el porqué. Bastante importante, interesante de hablar también, fuerte, pero bueno, aquí vamos a contarles todo. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos a diario, jugamos, hablamos y hacemos muchísimas cosas. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de los monstruos de Ecatepec. Bueno, para contextualizarlos primero un poco sobre el lugar del que vamos a hablar, que es Ecatepec en México. Según algunas estadísticas y cosas que pues encontré, dicen que es el segundo municipio más poblado en todo México, pero también tristemente está ubicado en uno de los más peligrosos para las mujeres. Es decir, se viven muchos feminicidios en este lugar, es una zona, digamos, roja en ese aspecto. Pero aquí les voy a hablar de dos personas que pues van a ser importantes para este caso, para que conozcamos un poquito más sobre sus vidas, quienes son Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Ellos dos nacen en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Por un lado, vamos a ir primero con Juan Carlos. Juan Carlos es un hombre que creció con una madre soltera y también fue el único hijo, pero esto fue algo que fue demasiado destructivo para él de algunas formas. Su mamá era una mujer que abusaba de diferentes formas de Juan Carlos, y entre esas, por ejemplo, desde chiquito lo vestía de niña y hacía como que todos se burlaran de alguna forma de él. También ella llevaba muchísimos hombres a su casa con los que sostenía relaciones, y todo esto enfrente de Juan Carlos, o que él estuviera literalmente al lado y pudiera escuchar todo. Y también ella contrataba a una mujer para que lo cuidara en muchas ocasiones. Se iba por épocas largas, él literalmente lo dejaba solo al cuidado de esta mujer, y esta mujer abusaba, ya saben de qué forma, de él. Pero locamente, no solo la mujer abusaba de él, sino también ella misma, es decir, su propia madre. Esto obviamente le conllevaba a él muchísimas cosas. Tenía muy malas calificaciones en la escuela, le iba muy mal, incluso sus relaciones interpersonales. Y cuando él tenía 10 años, tuvo un accidente tras caer de un segundo piso. Él tuvo un trauma craneoencefálico, pero curiosamente él dice que este trauma no le afectó, sino que al contrario lo ayudó, que desde ese momento él se volvió como más inteligente, que él dice que no sabe cómo ajustó esto su cerebro, pero ya comenzó a irle súper bien, se volvió el más inteligente de la clase, incluso que él podía percibir o darse cuenta de cosas que sus compañeros no se daban cuenta. No hay un estudio pues de psicología de él desde antes de eso, es solo como algo que él menciona, pero se me hace importante decirlo. Él, cuando fue creciendo también y llegó a su vida adulta, comenzó a tener diferentes empleos, entre esos de mesero, de vendedor, digamos que los típicos que uno tiene cuando va creciendo, pero por alguna razón no le era posible mantener ningún trabajo, le iba mal, no le agradaba a sus jefes, a sus compañeros, todo era como problemático, así que no los lograba mantener el tiempo que necesitaba. Después de esto, él se decide enrolar en el ejército y es parte del segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales. Sin embargo, él dentro de este enrolamiento, digamos que tuvo mala experiencia y a él lo sacaron. La gente pues de ahí como que no le fue muy bien, no lo quería mucho, incluso decían que lo llamaban como el monstruo verde o algo así. Y pues finalmente sale del ejército y continúa su vida. Por otro lado, antes de continuar con la historia de Juan Carlos, vamos a ir a Patricia. Patricia fue una chica que nació en una familia también bastante humilde, pero a diferencia, digamos, que de Juan Carlos, ella era una chica muy sumisa y bastante manipulable. Dicen que todo esto también a raíz de que a sus 6 años su primo abusó de ella, e incluso ella misma dice que ella nunca se sintió amada en su infancia,
infancia y que por eso siempre buscaba como aprobación y ser amada por otras personas. Además de eso también tenía un pésimo rendimiento escolar, no era muy buena en lo que hacía y algunos análisis psicológicos que a ella le hicieron para esta época cuando era joven, un coeficiente intelectual limítrofe, cosa que se iba casi al extremo de una discapacidad intelectual, es decir, pues le era difícil aprender, no tenía el mismo procesamiento de aprendizaje que muchos tienen en su vida normal. Esto cerró muchas puertas en su vida y ella también la llevó a decidir irse por el tema de la prostitución y ejercerlo. Pero así va siguiendo la vida y en 2008 Patricia está trabajando como mesera en un restaurante y es allí donde ella conoce a Juan Carlos. Él era uno de los clientes y eventualmente comienzan a hablar y a salir en diferentes citas. En alguna de estas citas, Juan Carlos le confiesa a Patricia que él realmente es un asesino a sueldo y que por eso le va bien, pero esto no le hace pensar a Patricia como ok, bye, adiós, no, al contrario, ella termina mudándose con él, terminan viviendo juntos e iniciando una relación, a la cual eventualmente tienen 4 hijos. Pero ¿qué pasó? Que este hombre no siguió trabajando como asesino a sueldo, que es lo que le había dicho a ella, sino que les toca terminar tomando otras decisiones y ella decide vender ropa, algo de joyas y como cosas de catálogo, mientras que él inicia como en el campo del reciclaje, entonces se la pasa pues recolectando basuras para lograr vender algo y pues era muy normal por parte de los vecinos también verlos entrando y sacando basuras, bolsas, un montón de cosas de la casa y esa era su labor, digamos. Así ellos conocen a muchísimas personas también. Patricia conoce a muchas potenciales clientes, todas estas mujeres que pues pueden comprarle ropa, bisutería, cualquier cosa, perfumes, cosas que ella tuviera y por otro lado también comienza Juan Carlos a vender celulares y otros accesorios a través de internet, todos de segunda mano, pues algunos dicen obviamente que eran robados, pero como que inicia también un negocio a través de Facebook con este tema. Y ya teniendo un poco el contexto como de la vida de estos dos personas, llegamos un poco a los hechos, nos vamos como a adelantar un poco en toda esta línea de tiempo y esto es para el año 2018, exactamente en el mes de octubre. Algunas semanas antes de estos días, las familias de algunas mujeres dentro de esta ciudad habían denunciado las desapariciones. La policía estaba haciendo como varios seguimientos de algunos de estos casos, entre esos el de una mujer llamada Nancy. Esta mujer había desaparecido con su bebé y no se tenía como rastro alguno de dónde podrían estar, así que la policía comenzó a descubrir algo bien interesante. Tanto Nancy como otras 2 mujeres habían desaparecido en situaciones muy similares y durante los rastreos toman también alguna información del celular de ubicaciones y también hay testigos que dicen que ellas decían que iban a comprar ropa o joyas. Una de estas mujeres, como les digo, pues a todas les apagaron el celular, les quitaron las fotos de perfil de WhatsApp o cualquier medio de comunicación, nunca respondieron, pero en una de ellas en alguna ocasión se prendió nuevamente el celular, así que la policía logró traquear una dirección muy específica, la cual comenzaron a revisar muy continuamente. Esta era la 530 de la calle Playa Tijuana en la colonia Jardines de Morelos. ¿Qué pasa? Que la policía comienza a observar qué hay por ahí y de repente el 4 de octubre del año 2018 ellos ven que llega una pareja con unas bolsas y también una carreola de bebé a este lugar. La policía los aborda, les pregunta quiénes son y también qué llevan en esas carriolas y en esas bolsas y pues sin ningún tipo de preocupación la mujer les dice que llevan restos humanos. ¿Y quién era la mujer y quién era el hombre? Pues Juan Carlos y Patricia. Claramente, tras esta investigación que ellos estaban haciendo, no se imaginaban que esto es lo que ellos les iban a responder o lo que había ocurrido. Y es ahí donde se descubre algo bastante perturbador en esta pareja. Juan Carlos y Patricia son declarados eventualmente como los mayores asesinos seriales en México. No ha habido tantas personas que asesinen a tantas personas como lo hicieron ellos. ¿Y qué pasaba? Bueno, esta historia comienza varios años atrás cuando Juan ya cometía varios actos delictivos. Como les decía, él en algún momento le dijo a Patricia que incluso era asesino a sueldo, entre otras cosas, pero ya cuando estuvo con ella, en alguna ocasión contrataron a una chica para que les ayudara con los servicios
servicios de la casa, como hacer el aseo, entre otras cosas. Hicieron como una convocatoria y finalmente contactan con una chica de 22 años quien se convertiría como en su empleada. Pero ¿qué pasa? Que cuando esta mujer llega a la casa es sometida inmediatamente por Juan Carlos, abusada por él, y mientras todo esto pasaba él le pedía a Patricia que por favor saliera de la casa con sus hijos para que ellos no vieran ni escucharan nada. Lo horrible o más horrible de este caso no es lo que abusó de esta mujer, sino que eventualmente la asesinó, la cortó, ya se imaginarán cómo, y más perturbador aún, cocina su carne, y esa es la cena que ellos tienen ese día. Ya se imaginarán, o sea, de verdad que no puedo entrar en muchos detalles sobre cosas porque ustedes saben, como les digo, como es YouTube, no queremos que nos desmoneticen nuestro trabajo, pero ya se imaginan los escenarios cuando yo les digo. Este hombre realmente es un completo sanguinario frente a esta mujer, y así es como comienzan su modus operandi. Dicen que ese día llegó Patricia después de que él le dijera que ya podía volver, encontró a la mujer en el estado en que les comenté y le dijo a él que lo iba a denunciar. Sin embargo, dicen que él comenzó a amenazarla, incluso a amenazar a sus hijos con golpearla, bueno, entre otras cosas más severas, y ella comenzó a ceder. Y allí es donde inicia este plan por parte de ambos para saciar esa necesidad, especialmente de Juan Carlos, por matar. Comienzan a tener el mismo tipo de operación, digamos que generalmente la que empieza a llevar a sus víctimas es Patricia, y lo hace a través de los negocios que ella tiene, el de venta de ropas, de joyería. Así que lo que hacía era comenzar a conocer mujeres, especialmente buscaba mujeres jóvenes o solteras que pudieran ir a su casa por esta mercancía. Entonces al principio les vendía cosas sin ningún problema y ya eventualmente las hacía ir a su casa por más, y ahí es donde comenzaba este calvario, digamos. También Juan Carlos a veces lo hacía a través de Facebook, como les dije, él vendía objetos usados y pues así contactaba con varias mujeres que terminaban yendo a la casa y en la misma situación. Incluso después de esta primera víctima que les comenté, la siguiente fue una niña de 13 años a la que engañaron, que era parte de sus vecinos, y que incluso ellos fueron a la casa de ella para engañarla y traerla hasta la casa de Juan Carlos, y ella fue sometida de la misma forma, abusada. Incluso en ese momento Juan Carlos también le pidió a Patricia que fuera parte del abuso, pero Patricia no quiso, se salió de la casa, lo dejó hacer sus cosas. Cuando regresó y bueno, estaba toda esta escena, lo regañó porque el baño había quedado muy sucio, y lo único que él respondió era: ¿qué esperas? Es muy pequeño. Para 2015 ya empezaban a tener una tercera víctima, o sea, esto fue 3 años antes de que los capturaran, y también fue una vecina a la que invitaron a la casa, le dieron alcohol y cuando estaba ebria pues pasó todo la misma situación. Lo más perturbador de este caso, que de por sí es todo, es el hecho de que ellos en serio apenas acababan con la vida de alguna, la usaban parte de su carne para comer. Juan Carlos no permitía que esta carne se le diera a los niños, solo la comían entre ellos dos porque decía que le daba miedo que de pronto pues les cayera pesado, bueno, hiciera algo malo, pero pues, o sea, igual la escena es completamente atroz. Y ya el resto de digamos que de los restos que ellos sacaban de estas mujeres los llevaban a un terreno baldío que ellos ya conocían, y era normal, como les digo, como ellos trabajaban en temas de vender basuras, los vecinos los veían todo el tiempo entrando y sacando bolsas, así que no se les hacía sospechoso y nunca nadie revisó qué había dentro de ellas. La cuarta víctima también fue una mujer soltera, en este caso con su hija, a las cuales ambas tuvieron el mismo destino, de la misma forma, y la sexta víctima era la hija de su tercera víctima. Entonces como que también había un círculo ahí de gente cercana que compartía espacio con ellos. Fueron 6 años en donde ellos continuaron haciendo esto, o sea, imagínense, de verdad fue muchísimo tiempo en que ellos hicieron esto. Y según Patricia, cuando la capturaron, ella dijo que habían tenido 10 víctimas, pero Juan Carlos dijo que eran 20. Sin embargo, la policía estipula que fueron muchísimas más. ¿Qué pasaba también? Que, por ejemplo, muchos de los órganos de estas mujeres que asesinaban los metían en frascos con alcohol y otras cosas y los vendían en los mercados negros, e incluso otros los ofrecían a la Santa Muerte, que es como lo que ellos decían. Muchos especulan que realmente estos mercados negros no eran como mercados ahí cualquiera, sino que eran a personas relacionadas con grandes élites de México. Otros los conservaban en un congelador, incluso ese congelador tenían prohibido que sus hijos lo abrieran, les decían que no podían hacerlo, pero pues no me quiero imaginar ni siquiera el olor de ese lugar.
También dicen que los huesos de algunas de ellas los vendían a santeros o personas con fetiches, e incluso se decía que Juan Carlos llegó a practicar incluso necrofilia con algunos de estos cuerpos. Y es así como llega Nancy Noemí Wilton, de 28 años, que para el momento de su desaparición tenía un bebé de 2 meses, el 6 de septiembre de 2018. Ella es la última víctima y digamos que la razón y gracias a la que se descubren a estas personas. Ellos también la engañan con la promesa de regalarle ropa para su hija menor, la llevan a la casa y bueno, el mismo modus operandi que con absolutamente todas, pero esta vez la bebé no es asesinada por ellos, sino que es comercializada y la venden por 15,000 pesos mexicanos a una pareja que en ese momento identificaron como Adrián y Ana. Ellos también eventualmente fueron detenidos cuando se supo toda esta información. ¿Qué pasa ya? Pues lo que les comenté, que entonces la policía hace como la triangulación, comienzan a ver casos similares, personas que dicen que es que se fueron a ver a la vecina, que iban a comprar ropa, que iban a estar no sé dónde, y ya comienzan a hacer todo ese proceso. Luego pasa lo del celular que les comenté y finalmente encuentran la dirección exacta, y es así como los descubren justamente en el momento exacto donde ellos también llevaban cuerpos de personas en las bolsas y en la ropa y bueno, en lo que tenían. Fueron así ingresados a prisión preventiva el 6 de octubre de 2018, donde inicia el proceso por el feminicidio de Nancy y eventualmente se empieza el de las otras mujeres. Aquí les voy a poner algunas partes de una entrevista, o bueno, como de un proceso psicológico que le hicieron a Juan Carlos para ver qué tenía también en su psiquis, que ya se lo vamos a explicar, se los voy a explicar más adelante, pero para que entiendan también cosas que él decía. Va a ser un poco largo, pero hay varias partes importantes que quiero que vean. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no quiero salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues si sigo teniendo necesidad todavía. Que coman mis hijos aquí, coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. ¿Te fueron momentos de angustia, de miedo? De matar mujeres. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y lo peor de esto, yo pretendiendo que como yo no lo fui, nadie lo va a hacer. Y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo lo que yo pueda. Y divirtiéndome de ese daño. Porque a todos los familiares de esta chica yo les hablaba bien. Principalmente a los sagrados. Me chingué a su hija y me chingué a su nieta. Y con todo gusto, y lo disfruté. Mientras yo esté aquí, voy a seguir así. ¿Después has intentado ir a alguna atención psicológica? Yo soy bien. Yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones? Muchísimas, patrón. ¿Alguien llegó a abusar de ti? De joven, de niño, tenía 10 años, mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía, esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Odio, rotundamente. ¿Ya antes habías tenido problemas legales, Juan Carlos? Fue muy cuidadoso, patrón, pero una ocasión nada más me agarró con una navaja aquí en Playas, una patrulla municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se me pusiera enfrente y que me diera de pedo.
Antes de poder quitar a alguien, pues me la hablan. Me presentaron a Cebetis, llegó mamá y pagó. Bueno, ese video pueden ver varias evidencias de que definitivamente este hombre pues no está muy bien de su cabeza. Lo que descubre también el examen psiquiátrico es que él evidentemente tiene un trauma y aparte de eso tiene un trastorno de personalidad y trastorno psicótico, pues tras todo lo que este hombre vivió en su infancia, digamos que le cogió una fobia muy particular y bastante fuerte a las mujeres en general y pues como decía él que preferiría darle esa carne a los perros a que las mujeres siguieran existiendo. Por ejemplo, también dicen que sufre algunas alucinaciones porque por ejemplo durante esa entrevista también él aseguraba que veía un perro y él en sí tiene como una necesidad muy fuerte de controlar, de asesinar y esto se traduce en algo que se llaman como cefaleas, que son como dolores que le dan y que no se sacian también hasta que él asesina a alguien. ¿Y qué pasa? Que crea una relación con esta mujer que es Patricia en donde se ven a ellos mismos como leones, en el sentido que los leones, por ejemplo, las que cazan son las mujeres, entonces eso buscaba él también que hiciera Patricia y que le llevara digamos como el alimento a su casa. Patricia finalmente sí es diagnosticada con esta inteligencia limitada, cosa que ya le habían hecho antes y todo lo que hizo, digamos que lo descubren que lo realizó pues por el hecho de mantener a su pareja a su lado. A ella se le procesa exactamente igual que Juan Carlos, pues porque también se descubre durante las audiencias que efectivamente esta mujer fue partícipe de estos crímenes y en muchas ocasiones también metió mano de primera mano, digamos, ahí en estos. Además, pues de descubrir que ella era la que entablaba las amistades, las guiaba y las terminaba llevando a la casa. Tras todos estos crímenes y pues incluso antes de que les dieran condena, Juan Carlos dice en esta misma entrevista que él, donde lo dejen libre, igual va a seguir asesinando mujeres, así que creo que esto era como lo suficientemente fuerte en su peso como para pues no dejarlo salir. Descubrieron además que este hombre en redes sociales seguía muchísimas páginas relacionadas con temas de asesinos seriales, creepypastas, terror, cuerpos, un montón de cosas bien perturbadoras pues que hablan mucho de su psiquis. Finalmente, desde mayo de 2019 son condenados por diferentes delitos, claramente porque fueron diferentes víctimas, entre eso trata de personas, adopción ilegal, esto hablando del bebé, por ejemplo, que ellos vendieron, y vender bebés. Esos fueron como los cargos. Y aparte de eso, comenzaron a ser procesados por feminicidio. Por este del bebé les dieron 4 meses, por los otros feminicidios que fueron agregándose poco a poco. En uno le dieron 40 años, a los 8 días les dieron otros 40 años por otro de estos feminicidios. En agosto luego fueron condenados a 70 años por otro, luego a 40 años más y para septiembre en otros por 53 años y 40 años más. En sí fueron así acumulándose las condenas hasta que en 2021 fueron ya como terminando las que tenían pendientes, cargándoles hasta 10 penas en su contra, todas sumando 327 años en la cárcel. En sí, bueno, pues son 2 personas, no tienen cadena perpetua, pero tienen las suficientes condenas para no ver la luz del sol nunca más. Se dice que en la cárcel donde ellos están, que es el penal de Chiconautla, en el Estado de México, Juan Carlos es uno de los reos, digamos que más peligrosos, incluso dicen que solo lo dejan salir 1 hora al día a tomar el sol y tiene de vez en cuando sus reuniones conyugales con su esposa que está en el mismo penitenciario. En sí, los descubrimientos de este caso, la forma por ejemplo en la que este hombre hablaba de las víctimas era bastante atroz. Como describía los crímenes, creo que ninguno tuvo problema o no se negó a que fueran inocentes de estos crímenes, al contrario, contaron con bastante detalle todo lo que hacían con estas mujeres, que pues ya se los describía a grandes rasgos, pero bueno, si ustedes ven en internet verán todo mucho más explícito si es que quieren palabras específicas que no puedo decir en el video. Y pues dicen que este hombre alega que cada 3 meses tiene que al menos tomar sangre humana o si no, no puede vivir, y digamos que su esposa el consejo que le ha dado es que se corte los dedos y beba su propia sangre. O sea, de verdad es una cosa bastante atroz. Creo que yo en Latinoamérica he escuchado
escuchado también bastantes casos, pero este es uno de los que más me impacta por lo fuerte que es, como en serio ellos no sienten ningún tipo de remordimiento por nada, y como este hombre incluso dice, bueno, me liberan y pues sigo matando gente, cosa que evidentemente no va a pasar, pero nada, ahí está la historia de los monstruos de Ecatepec. Es bastante impactante, como les digo, parecen ser, según investigaciones, que estos son los asesinos seriales más famosos de México, pero pues bueno, esperemos que esto no siga ocurriendo. Realmente las estadísticas en temas de feminicidio en México sí son pues muy alarmantes, y más en Ecatepec, como que se han hecho varias protestas y cosas como para llamar la atención frente a este tema, e incluso se dio una estadística que entre el 2014 y 2017, que igual ya pasaba bastante tiempo de eso, habían más o menos 8.904 mujeres asesinadas, de las cuales 243 fueron en Ecatepec. Esto equivale al 17% de esa cifra, que es altísimo para una sola ciudad. Así que pues nada, espero que esto realmente no siga ocurriendo más, ni en México ni en ningún lugar del mundo, y que se cuiden mucho, chicas, de verdad, en quien confían. A veces pues es mejor no crear relaciones con personas que uno no sienta total confianza, o pues tristemente ir acompañado uno a un lugar siempre. Pero bueno, chicos, hasta acá este video. Si les pareció muy interesante, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, no olviden comentar también qué piensan, qué sienten que de pronto me faltó. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, aunque tengo 1.000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.